Seguidamente vamos a escuchar la segunda parte de esta entrega de la investigación del señor Venegas Arias, enfocándose en esta ocasión en la importancia histórica del retrato político. En el caso del expresidente Mora Porras, la imagen de su rostro aparece en libros escolares, edificios públicos, parques, plazas y colecciones privadas, tanto nacionales como internacionales. Por dicha razón, existen muchas interpretaciones del personaje a la luz del contexto histórico o las circunstancias que las inspiraron. Sin más que agregar, continuamos con esta interesante exposición magistral. Bueno, continuando con el tema del retrato. El retrato surge desde la antigüedad. La idea de retratar a los reyes, a los monarcas, a los emperadores fue una necesidad para la transmisión del poder. Y unos ejemplos muy claros son la escultura romana, ¿verdad? La importancia de crear la imagen del César que se transmitía y se colocaba en todas esas colonias del imperio. De alguna manera, al ver el rostro, podíamos reconocer a la persona que tenía el poder sobre la región. Entonces, los retratos van a tener ese rol muy importante de legitimación del poder. En el Renacimiento va a surgir una diferencia. El poder ya no va a estar tanto en manos de la iglesia o de la realeza, sino que va a quedar en manos de personas adineradas, como por ejemplo la familia Medici, que de alguna manera se sentían que tenían que estar al nivel de esas dinastías y de esos reinados, y lo que van a hacer es generar esa serie de composiciones, estos retratos, donde lo que se va a exaltar es pues su riqueza y su estatus. Con solo ver ese retrato de doña Leonor, sabemos que es una persona de clase alta, con muchísimo poder económico, que es la madre del futuro heredero, o si vemos en esta composición la importancia de la persona de poder militar que va a la batalla y que gana las conquistas. Los retratos también tienen un tema de encuadre. Dependiendo de qué tan cerca esté de la composición o qué tanto me alejo, puedo incluirle algunos elementos simbólicos, como por ejemplo los retratos ecuestres, que también es una tradición desde la época romana, escudos, emblemas, arquitectura, que todo esto nos habla de arquitectura o elementos del poder. Ya sean retratos de cuerpo entero o retratos que están sentados, donde pues lo que vemos es menos, pero al acercarnos a ese personaje podemos incluir un montón de elementos que tal vez una vista de lejos no nos permite, como pueden ser cartas, objetos de lujo, ropa, que todo esto nos habla del poder económico que tiene el personaje. El retrato político en Costa Rica. El retrato político en Costa Rica, las primeras imágenes de las personas de poder, y esto hablando de una tradición occidental, ¿verdad? No estoy incluyendo el pasado prehispánico, pero son las monedas, son lo que va a circular primero, son las monedas. ¿Y quiénes eran las caras de las monedas? Pues en este momento eran de los reyes, ¿verdad? Cuando formábamos parte del Imperio Español. Esta investigación muy interesante de Manuel Chacón, en la que aparecen estas reproducciones donde vemos, porque esta primera sí está basado en el personaje, este es un retrato del rey, sin embargo estas son inventadas, no están copiando, no ven el original, sino que hacen una interpretación de esa imagen, porque posiblemente estas no fueron acuñadas en España, sino que fueron acuñadas en América. Entonces lo interesante de poder inventarse al personaje. O Cristóbal Colón, estas monedas ya más avanzadas, ya del siglo XX, finales del siglo XIX, donde vemos personajes como Cristóbal Colón y todos estos sobre los que se fue construyendo la historia, pero asociada a el Imperio Español, ¿verdad? Como estos personajes que luego vamos a ir cambiando para ir construyendo la historia o la identidad nacional. En el mismo álbum de Figueroa, que es un documento maravilloso, si pueden consultarlo, realmente el Archivo Nacional ahora lo tiene disponible para consulta completo, y podemos ver lo importante que es la creación de imágenes a partir de modelos. Entonces vean que esta ilustración que hace Figueroa entre este periodo, cómo copia modelos anteriores, ¿verdad? En este caso tenemos una pintura, pero generalmente lo que circuló acá eran grabados. Había una pintura en algún lugar, alguien hacía un grabado y lo que se distribuía, lo que le llegaba a la gente eran grabados, eran copias. Entonces, ven qué interesante que este conjunto de retratos, todos son personajes de poder, Magallanes, Hernán Cortés y los reyes, los emblemas, todo esto nos habla de poder, de jerarquías de poder. Aunque también van a aparecer los retratos que no son un tono de poder, sino más en un tono irónico o de crítica,
o de burla, como pueden ser las caricaturas. En esta figura también del álbum de Figueroa, en la que aparece el concierto centroamericano, donde aparecen diferentes líderes de la región en un tono burlista. En ese mismo libro hay un detalle muy interesante y esto lo permitió que ahora tuvimos acceso a una imagen en altísima resolución, que es muy difícil consultar en este documento, pero aparecen estas 3 fotografías que están pegadas en este documento y estos vienen de un libro que se llama Bosquejo de la República de Costa Rica. Ahí venían estas imágenes como estampitas pegadas al libro y que Figueroa pegó en el álbum, que son estas 3, pero si las vemos de cerca, espero que la resolución lo permita, pero no sé si logran apreciar que hay como una cuadrícula sobre el retrato. Esto lo que nos dice es que alguien lo cuadriculó para luego hacer copias de ese retrato. Cuando uno cuadricula le permite copiar la imagen con mayor fidelidad. Entonces nos habla también de un documento histórico de cómo se copiaban estas imágenes. Y cuando no se copiaban, porque no teníamos un referente, al personaje se lo inventaban. Y ese es el caso de Juan de Caballón. No hay imágenes, no hay registros visuales de cómo se veía Juan de Caballón. Y a Tomás Povedano le encargan crear un retrato de Caballón para incluir en un billete. Él crea este retrato en grafito, pero este personaje no existe. No está basado en ninguna, ni moneda, ni estampa, ni nada. Es una creación de su imaginación. Y que si hoy buscamos Juan de Caballón, nos van a aparecer estas referencias, pero en realidad es un invento histórico que asumimos. El tema del encuadre es importantísimo. Vean, por ejemplo, en este caso, este es Augusto Thiel, el primer arzobispo de San José, el segundo, perdón. Y va a encargar un retrato. Para eso busca al mejor fotógrafo de la época, que era Harrison Nathaniel Root, que le hace una serie de fotografías donde hay diferentes encuadres. El plano general, un plano medio, un plano más cercano, o el primer plano, y vemos cómo la pintura que surge finalmente en realidad es un revoltijo de varias partes de las fotografías. Si vemos esta mano que está aquí, es la mano que aparece aquí, pero la mano que está aquí está basada en esta que está acá, ¿verdad? Él toma elementos de diferentes imágenes y crea una composición completamente nueva. Entonces vean qué interesante, en un plano general pues tenemos la arquitectura, las sillas, hasta las alfombras de piel que nos dan todo ese lenguaje de poder, mientras más nos acercamos, esos emblemas ciertamente van desapareciendo. Si es un muy primer plano, no tenemos muebles, lo único que nos va a dar información son la ropa, a lo mucho. Y también la fotografía va a ser fundamental para la creación de retratos, ¿verdad? A veces tenemos la idea romántica de que el retrato surge de la imaginación del artista, pero desde que existe la fotografía ha formado parte indispensable del proceso creativo. Entonces vean, por ejemplo, esta obra no se conserva la fotografía original, solo se conserva esta en el archivo, pero vemos cómo la pintura es prácticamente pasar al lienzo una imagen fotográfica. Para este salón, que estaba en el Palacio Nacional, un palacio que se demolió en 1958, se consideró la necesidad de crear una serie de retratos de los presidentes del país que estaban colocados en estos marcos que ustedes ven al fondo, que pues en relación con la arquitectura eran unos marcos muy acorde con el espacio, hablaban de poder. Estos retratos todavía existen, se conservan y son los retratos que están en la Asamblea Legislativa. La primera serie, creo que no estoy seguro si son los primeros 10 o 15, se encargaron de un solo y luego se fueron agregando todos los presidentes conforme fueron incluyéndose en la historia, manteniendo siempre el mismo formato, ¿verdad? Se mantenía el marco. ¿Qué es lo interesante de esta serie de retratos? Que el poder, la ostentación y los símbolos están en el marco, no en la pintura. La pintura en realidad es muy austera. Si vemos son fondos neutros, donde apenas se ve la ropa, que pues ahí está el retrato de Juanito, ¿verdad? Donde lo único que vemos es su ropa, no hay ningún otro elemento, porque ese poder está en el marco, los símbolos están en el marco. Eso también habla de un gusto de la época. En la época los retratos solían ser en ese formato, ¿verdad? Es como una foto de estudio. Entonces vemos que lo importante es el culto a la personalidad. Aquí no estamos hablando de un rey que tiene un emblema, sino que hablamos de la persona. Y eso es muy propio de los estados modernos, donde lo que se le rinde culto, como hoy a Juan Rafael, es a la persona, ¿verdad? A esa persona. Entonces hay que reconocerlo físicamente con todos sus rasgos. Aquí tenemos otra serie de retratos hechos por este artista que es Enrique Chandy, donde vemos un ejemplo de ello, ¿verdad? Son retratos muy austeros, los rostros son muchísimo más detallados y que cuando se incluyen elementos es para poder identificar algo del personaje. En este caso no se logra ver en la imagen, pero él sostiene acá un insecto y una lupa, lo que nos dice que este personaje es un entomólogo.
pero ven que no es un mensaje de poder, sino que más bien es un retrato de una persona con conocimientos, de una persona científica, o de una persona que tiene conocimientos, que es un intelectual, porque los políticos en el pasado eran personas realmente muy intelectuales, personas formadas, estudiadas, y generalmente hacían alarde de sus carreras o de su formación. Y los retratos tienen esta idea que les decía de copiar de un modelo original. Esta es la fotografía, que es la original, fue una serie de fotografías que se tomaron a los soldados antes de ir para la guerra, de las que se conservan algunas, y de esa imagen vamos a ver que salen todas las demás, ¿verdad? Es prácticamente el mismo esquema. Cuando las imágenes se ven en reversa, o sea, se ven volteadas, generalmente lo que pasa es que cuando se hace el dibujo en positivo y se pasa a grabado, el grabado, la imagen queda invertida. Entonces, por eso vamos a ver que hay algunos retratos que miran en direcciones opuestas, pero pues es el mismo esquema. Vean qué interesante, como esta fotografía sí tiene un traje militar que es relativamente austero, y vemos cómo en las composiciones ese traje se va a ir volviendo cada vez más complejo hasta una cosa muchísimo más elaborada. Como con el tiempo vamos adornando o llenando de ciertos símbolos las obras o los retratos. Y los retratos también van a aparecer en los murales, que en el país hay una historia muy interesante en torno a la creación de murales, donde todos estos personajes son alegorías. Aquí ningún personaje representa a nadie en específico. Esto es una alegoría del campesino, una alegoría de la guerra, alegoría de la tecnología, excepto 5 personajes que están acá. Don Mauro Fernández, que aparece asociado a la universidad con respecto a la reforma educativa, y estos personajes que están acá, que ya se los enseño. Esta es una obra monumental, estuvo guardada muchos años, perteneció al aeropuerto y que se sacó hace unos años. Ahora está colgada en el centro de convenciones. Si tienen la oportunidad de estar ahí y ver la obra, acérquense porque es una joya de la pintura. Es enorme. Vean que aquí tengo a Susi Vargas, la investigadora, como referencia para que vean el tamaño de este mural. Y aquí vemos los retratos, ¿verdad? Que aparecen pues más esquemáticos, pero podemos identificar muy bien a don Juan Rafael Mora Porras en esa imagen. Los personajes aparecen entonces asociados a temas como la educación, la salud, el trabajo, la agricultura, y en los que se incluyen personajes históricos, como por ejemplo otra vez Mauro Fernández apareciendo en este mural de Amiguetti para el Colegio Lincoln, o la imagen de Juan Santamaría en esta composición que está en el edificio del banco, que está aquí a un lado del parque, que muchas personas no conocen este mural o nunca lo han visto, y está aquí precisamente en Alajuela. Este mural que está en el parque también es una composición en la que vemos una fusión de muchas cosas. Son escenas históricas, escenas de batalla, referencias a la agricultura, y aquí vemos un retrato de Juan Rafael Mora Porras que también aparece pintado en el otro extremo del mural. Y en este lo que vemos es una escena de historia, una escena de batalla, con un conjunto, con lo que se llaman retratos colectivos, un montón de retratos que forman parte para ir identificando esos personajes que formaron parte de este evento histórico. Entonces, en resumen, vamos a ver ¿cómo se reproduce el retrato? Principalmente a través del retrato académico, que son los que hacen esos artistas formados, que tienen esa tradición principalmente de evolución europea o de herencia europea, que son obras muy bien detalladas, que nosotros diríamos bien hechas, y lo que tiene es que, pues, que tienen una ejecución y siguen ciertos modelos. Ese es el retrato académico. A través de la numismática y la filatelia, esta es la que más le va a llegar a la gente, ¿verdad? La gente reconoce mucho los personajes de los billetes y van a aparecer en estampillas o en sellos postales y en los billetes, que van a ayudar a distribuir mucho la imagen. Cuando no son pintados por los académicos, que son los que hacen los retratos de los billetes o de los cuadros académicos, son pintados por, en este caso, es un artista que se le considera académico porque forma parte de esas agrupaciones artísticas, pero sin embargo su lenguaje es naif. Entonces van a ser esos artistas populares, ¿verdad? Que se crean por la devoción o el interés o la pasión de generar un retrato, pero que no pretende ser un retrato realista. En la caricatura y la ilustración, ojo, en la caricatura y la ilustración, que no siempre la caricatura es en tono de mofa, hay caricaturas muy interesantes que en realidad hacen referencia a los logros o los aportes que hace un personaje histórico. Y en los murales es donde van a aparecer estos retratos. No siempre los murales son escenas muy complejas, entonces los personajes aparecen como puestos dentro de una composición más elaborada. Listo. El aplauso no surgió de forma natural, se lo solicitamos para esta segunda parte que acabamos de disfrutar de nuestra exposición. A continuación, y antes de la tercera y última parte de la presentación de nuestro expositor invitado, Venegas Arias, pues tenemos nuevamente a Ariel Flores,
y a Diana Soto, quienes en esta ocasión nos interpretarán un fragmento de la obra musical Cantata La Guerra 1856, compuesta por Dionisio Cabal Antillón a inicios de la década de los 80, cuando formó parte del recordado grupo Cantares. En memoria de don Dionisio y su inspiración en la figura de Juan Rafael Mora Porras, disfrutaremos de este tema que forma parte de esa cantata llamado Juan Rafael Amor.